Cristo como el Señor y Salvador, en ese momento ni primos, ni hermanos, ni conocidos somos. Entendamos ese punto. No con esto segregamos ni agarramos y decimos, no, tú no me hables. No, entendamos, pero no les podemos, porque hay muchos que agarran y dicen, ay, el hermano católico. No somos hermanos. Perdónenme, no somos hermanos, ni primos. O sea, ni siquiera los mormones, testigos de Jehová, la luz del mundo, no es parte del cristianismo. Nosotros las denominamos como parte de sectas. Sí, sé que esto lo van a subir, espero no me no me muteen. Pero están denominadas como partes de sectas porque se salieron de lo que está establecido dentro del canon. ¿Cuántos estuvieron en las clases anteriores que estuvo dando el pastor? ¿Te acuerdas que está establecido un canon, que está establecido principios doctrinales, que nosotros no nos podemos salir? Cualquier persona, aún los que predicamos, aún los que nos encontramos aquí, que Dios nos da el privilegio de poder dar un tema, un estudio, lo que tú llames, si yo me salgo del canon, tú tienes la obligación de no hacerme caso, totalmente. El hecho de que yo esté aquí arriba no significa que tú no tengas el compromiso de poner en duda lo que yo estoy hablando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque ese es uno de los compromisos que tiene uno como cristiano. Y eso fue algo que empezó a suceder durante el tiempo de la Reforma. Como podemos definir reforma, lo podemos ver como un cambio o modificación que se hace a algo, generalmente con el objetivo de mejorarlo o actualizarlo. Una reforma implica un proceso, un cambio intencional planificado que logra un objetivo específico. Esa es la definición de reforma, ¿vale? Por favor, si le podemos cambiar a la siguiente. La cuestión de protestantismo también tiene una definición. El protestantismo viene a partir del siglo XVI, que es con algunos que son como Lutero. No, una antes, por favor. El protestantismo viene a partir del siglo XVI y permíteme tantito, lo tenemos definido como rama del cristianismo que es una reacción a ciertas prácticas que hace la Iglesia Católica incurriendo en numerosos errores teológicos. Oye, hermano, ¿le estás tirando mucho a la Iglesia Católica? Sí, porque era la única iglesia que existía en ese tiempo. Siglo XVI estamos hablando que de acuerdo a la historia de la iglesia principal es lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana Apostólica Universal. Era la única que existía, ¿vale? En esos tiempos ya estamos recordando que ya pasaron, fue en 1500, ya habían pasado 1500 años, un poquito más, que se establece 300 años que se había establecido la iglesia como iglesia imperial. ¿Cuántos ya vieron historia de la iglesia? Bueno, han visto la cuestión de cómo se llevó la historia de la iglesia. ¿No? Bueno, tú sabrás que nosotros establecemos la cuestión de la iglesia o se establece el cristianismo a partir de la venida del Espíritu Santo, que fue ¿cuándo? En el Pentecostés. A partir del Pentecostés podemos establecer unas etapas de la iglesia, que fue la iglesia perseguida, donde matan a muchísimas personas, los mártires. Después viene la iglesia imperial, que es cuando la iglesia logra llegar al poder. O sea, Constantino acepta que es cristiano, sube al poder y de ahí viene una época que es históricamente también está establecida como la iglesia medieval, o la iglesia toma totalmente el poder y tristemente la iglesia empieza a meter durante todo ese proceso acciones y empieza a incurrir en muchos errores teológicos, ¿vale? ¿Por qué crees que empezó a incurrir en esos errores teológicos? ¿Por el qué? El control de los pueblos, sí, fue una de las cuestiones, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el hecho de que la iglesia empezara a aceptar, empezaron a entrar los ídolos, empezaron a aceptar las adoraciones a otro tipo de situaciones, establecieron a un líder, más allá del líder, lo establecieron como vicario de Cristo, y cuando entendemos, ¿alguien sabe qué significa vicario? Exactamente, sustituto. O sea, para que me entiendas, no sé si sepas, pero para la Iglesia Católica el Papa es Jesucristo otra vez en la tierra, para que me entiendas, es el sustituto
para ellos así lo tienen. O sea, cuando ya entramos a la doctrina directamente de los cánones católicos, ellos así lo tienen. Lógicamente, ¿eso estaba bien o estaba mal? El único vicario y quien quedó, ¿quién es? El Espíritu Santo. De acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a lo que Jesucristo marcó cuando dijo: les enviaré a otro que estará con ustedes. ¿Mande? Exactamente, es otro que es el Espíritu Santo, que es una persona igual y que todos lo podemos sentir. Amén. Entonces, la iglesia se desvió totalmente de ideas. Entre algunas de las prácticas católicas que empezaron a utilizarse para que den el auge a la cuestión de la reforma protestante fue la adoración o la autoridad de los santos, la corrupción dentro de la iglesia, porque el Papa dejó de ser líder y se empezó a volver político, se empezó a volver un gobernante. De hecho, tú sabrás, los que han visto la cuestión de la historia, sabrás que la iglesia, por eso hoy en día a veces nos cuesta tanto trabajo hablarle a algunas personas, porque la iglesia dejó de ser ese ámbito espiritual y se volvió una cuestión más de política. Tú te llevas bien con el sacerdote te ayuda para que tú puedas subir y puedas llegar a una cuestión política de un cardenal y hasta puedas concursar por una cuestión de entrar a ser un papa. Tan es así que la historia cuenta, de algunos papas que fueron de las peores personas que llegaron a existir, o luego eran familias dentro de los mismos reyes. O sea, llegó a haber una corrupción muy fuerte dentro de la iglesia, ¿vale? De ahí también unas de las prácticas fueron la cuestión de la autoridad del Papa, sintiéndose más allá, sino que él ya tenía poderes tipo Dios sobre la iglesia y sobre las personas. Otra de las cuestiones fue que se establece la salvación por obras. ¿Cuántos han escuchado en algún momento que te agarran y te dicen: no, es que tú no te preocupes, cuando tú llegues ante Dios, Dios te va a poner en una balanza tus buenas obras y tus malas obras, y de acuerdo a esas obras, Dios va a decir si entras al cielo o te vas a salir al purgatorio? Porque ni siquiera dicen infierno, le llaman purgatorio. ¿Cuántos lo han escuchado? Pues déjame decirte que es una vil mentira. Eso no existe. Dios no va a agarrar y va a poner tus buenas obras y tus malas obras y va a decir: tú fuiste muy bueno, entonces pues, entra en el gozo de tu Señor. Tú fuiste muy malo, vete al purgatorio a sufrir. No, eso no lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Que a cada quien, ¿cómo viene la salvación? Por arrepentimiento y aceptación de Jesucristo. Literalmente la Biblia dice que tenemos que decirle al Señor Jesús que entre a nuestro corazón por medio de la fe y declarar que Él es el único Salvador. Quien haya hecho esa oración de fe, guarde sus mandamientos, camine conforme a la justicia, yo no tengo ninguna duda de que va a entrar en el gozo del Señor. Pero si no ha hecho la oración de fe, si no ha guardado los mandamientos de Dios, no soy Dios para juzgar ni para sentarme en la silla, pero la Biblia sí es clara. No podemos meter una cuestión de salvación. Entonces, Dios no va a abrir una balanza y te va a agarrar y te va a decir: eso es egipcio. Eso es una idea egipcia que tenían. Eso no viene ni siquiera en la Biblia. Entonces, eso también fue una de las situaciones. Decían: mientras tú más obras hagas, más vas a tener salvación. De hecho, hoy en día hay una vertiente del cristianismo que debemos de tener mucho cuidado, porque está metiendo la cuestión de la salvación por obras. El hecho de que nosotros sirvamos en la iglesia lo hacemos ¿por qué? Por amor a Dios, no porque nos vayamos a salvar. Nosotros podemos servir en la iglesia, nosotros podemos cantar en la iglesia, nosotros podemos hasta enseñar en la iglesia y quedarnos en el arrebatamiento. Eso es una verdad absoluta. El hecho de que tú veas aquí sirviendo no es que seamos mejores, créeme, no, tenemos muchísimos errores y nos equivocamos un montón en toda la semana.
pero buscamos agradar a Dios y estamos juntos para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En esos términos tenemos que entender que la salvación, esos fueron unas de las doctrinas, las ventas de indulgencias. ¿Alguien sabe qué es la indulgencia? Un perdón. Es un perdón, pero ¿qué era la venta de indulgencias? Dar dinero. Ajá. De hecho, hace poco, caminando yo por aquí, bueno, por el centro de Chalco, me llamó la atención de que vi un letrero que aún siguen vendiendo indulgencias. ¿Sabes qué? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien que me lo pueda desarrollar un poquito? Como tal, sacrificios, no. No, porque sacrificio sería matar a alguien. Más o menos. Exactamente. Las indulgencias literalmente eran, no traigo una hoja, era, pastora, yo vengo, ¿cuánto me cobra? Porque mi familiar que acaba de fallecer, yo no quiero que esté en el purgatorio, porque de acuerdo a lo que dicen ellos, es que tú, de acuerdo a cómo viviste, vas a pasar un tiempo en el purgatorio y después de eso te vas a la gloria. Entonces, ¿cuánto me cobra porque mi tatarabuelo que falleció no pasa en el purgatorio? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto me cobras? Y entonces ella le agarraba y le decía, pues te voy a cobrar, como en ese tiempo se manejaban por jornadas, no sé, 3 jornadas. Toma. Y me daba un papel en el cual venía mi nombre, venía el nombre de mi familiar, y en ese momento venía la firma del Papa diciendo que mi familiar estaba libre de pasar en el purgatorio y pasaba directamente a la gloria. Yo no sé cómo es que estos yo se lo iba a entregar a Dios. En primer lugar, ¿no? Era un perdón que tú pagabas para que tu familiar saliera, para que tu familiar o tú no pasaras tiempo en el purgatorio. Hoy en día esa práctica se maneja en muchísimas situaciones. Tenemos que tener cuidado porque hoy ya no te venden un papel, pero te dicen siembra. Siembra para que Dios te salve del infierno del que estás viviendo. Hay que tener cuidado. Yo no estoy en contra, y que quede establecido, no estoy en contra del diezmo, ni de la ofrenda, ni de que tú tienes que dar una parte porque está establecido por la Biblia. Eso yo no estoy en contra. Ni siquiera estoy en contra en que Dios bendice al dador alegre. Tampoco estoy en contra. De lo que estoy en contra es que tú me vengas a decir que de acuerdo a la cantidad que yo dé, Dios me va a dar el triple. ¿En dónde, santos ángeles de Dios, está establecida esa cosa? Yo puedo dar un peso y si Dios quiere darme 2, qué bueno, pero si no me quiere dar, no lo doy por lo que me dé, lo doy por amor. Exactamente, porque ya me dio, o sea, en primer lugar porque ya me dio. Entonces, en cuanto a esa situación, se entró a ese punto, venta de indulgencias, venta de una situación, y llegaron al grado de decir, al momento de que suene, de que suene tu moneda que cae en el cofre, en ese momento tu familiar va a salir del purgatorio. ¿Y en dónde lo basaban? Porque hay que entender algo, para que exista una doctrina, tiene que estar basado en la Biblia, y las personas los basan en la Biblia, porque lo basan. Tú puedes hablar con cualquier persona y te lo va a sacar de la Biblia, no, aquí sí viene, aquí viene. Y tú dices, ¿dónde? Y te sacan hasta el versículo. ¿Dónde creen que lo basaban esa parte? La autoridad del poder que tenía el Papa, porque venía la firma y el sello del Papa. ¿A dónde creen que venía? ¿Se les ocurre? Sobre eso basan la autoridad del Papa, como según el vicario de Cristo. No, pero el poder para poder sacar un alma del... Eso estaría muy loco. Para poder sacar un alma del purgatorio. El purgatorio, dentro de los libros apócrifos,
pero sí lo meten dentro. Acuérdate que el Señor dijo que lo que atares, ¿qué? Se desataría en la tierra, y lo que desatares en la tierra se desataría en el cielo. Esa parte bíblica, ellos dicen, no, es que tenemos la autoridad para poder sacar, porque lo estoy desatando. Espiritualmente lo estoy desatando. Está totalmente fuera de contexto, fuera de entendimiento y fuera de todo lo que hay. Hoy en día te agarran y te dicen, desata las bendiciones que Dios está poniendo sobre ti. Pues primero pregúntale a Dios si ya quiere darte esas bendiciones. Hay que entender que no somos autoridades para darles órdenes a Dios. Nosotros somos siervos. Y nosotros le agarramos y aceptamos la autoridad de Dios. Eso es soberanía de Dios. ¿Vale? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Y la divinidad de las reliquias. ¿Qué crees? Que la Iglesia Católica, pues lógicamente llevaba años, tenía reliquias de todos los mártires que habían pasado. De todos los mártires. Muchísimo. Entre ellas se encontraban, o algunos dicen que tienen aún la astilla de la cruz de Cristo. Tienen si mal no recuerdo, la iglesia etíope tiene el dedo de Juan el Bautista. Y tenían la corona de espinas, también la manejan. El sudario, bueno, el sudario no saben si sí es o no es, pero aún pelean la cuestión, siguen investigando la cuestión. ¿Sí han visto la cuestión del sudario, no? Bueno, muchos lo hacen para querer ver cómo era el rostro de Jesucristo. Tenemos esa situación. Entonces ellos tenían reliquias. Y ellos agarraban y te decían que si tú venías a la reliquia y le ponías la mano, o le orabas, o le pedías, esa reliquia te iba a hacer X milagro. Ajá. La escalera de Pilatos. Tienen hasta un frasco, si mal no recuerdo, tienen un frasco con la sangre de uno de los mártires. O sea, mande. Algo sagrado dentro. Totalmente. Sí. Sí, de hecho, bueno, al pobre de Bartolomé lo desollaron vivo, entonces yo no sé qué sea lo que tenga en la piel o no sé. Pero pobre, ¿no? Mande. Ah, ha de haber sido de Juan Pablo, porque es el único que tiene como más auge. Yo voy por mi milagro. Tristemente le agregaban eso y lo basaban en la parte escritural de que, acuérdense que dice la Biblia que Pablo hacía milagros y luego le llevaban prendas, y con eso también Hechos lo marca. ¿Cuántos lo han leído? ¿Sí? Y ahí lo marcaban, es que son reliquias. Es que en Hechos está marcado en la Biblia. ¿Estás de acuerdo que está sacado de contexto? O sea, en primer lugar, lo que sea, es como si el día de mañana nosotros le lloráramos al traje que trae el pastor. No, mi hermano, no es la ropa, no somos nosotros, es la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros la que actúa. O sea, tú no haces el milagro, lo hizo Dios, que quiere actuar por medio de ti, qué bueno. Pero tú nada más eres un medio. Tú eres el conducto por el cual va el agua, mas no eres el agua. O sea, ese es el punto principal de nosotros. Y tristemente la iglesia cayó en esas cuestiones. Si empezamos a ver eso, pareciera una escena de terror, después de todo lo que tuvieron que vivir todos los mártires. Si tú estudias la vida de los mártires, una vez mi maestra de historia de la iglesia nos puso un video en donde nos enseñaba cómo ponían a los niños. Imagínate, niños, y les ponían
los bañaban no, les ponían las pieles como de animales y los aventaban al Coliseo y les decían, ¡córranle! Y pues un niño se echa a correr, soltaban a los leones y los leones los destazaban totalmente. Son cosas que si tú y yo cuando empezamos a estudiar a los mártires, a la historia de la iglesia perseguida y todo lo que tuvieron que pasar, dices, no puede ser esa situación. No podemos entrar en esa cuestión. Y cuando empezamos a ver la cuestión de las prácticas que tenía la iglesia católica, empezamos a ver muchísimos errores teológicos. Y eso empezó a dar auge a la cuestión del protestantismo, de la reforma. Por favor, si podemos cambiarla a la siguiente. Junto con otros tipos de situaciones. Algunos aspectos fueron y son importantes que tenemos que tomar en cuenta, que dieron una detonación de la reforma. Punto número 1 y sumamente importante fue la cuestión de la invención de la imprenta. ¿Por qué? ¿Por qué crees que la cuestión de la imprenta vino a traer una situación importante para la reforma? El primer libro que se empezó a imprimir fue la Biblia. ¿Y eso qué me da a entender? ¿Qué te da a entender esa situación? ¿Mande? Que hay un progreso, sí, pero ¿qué te da a entender si te dicen que el primer libro en imprimirse fue la Biblia? No, ¿sí? Yo sí, pero... Exactamente. Si muchos hoy en día dicen, ¿por qué hay máximas iglesias que le hacen caso a una persona que está diciendo puras herejías? Porque quien tiene conocimiento tiene poder. Totalmente. Por eso es compromiso de la iglesia hoy en día que lo que prediquemos, cualquiera de los que se suben aquí, tú en tu casa veas si en verdad lo que yo te dije es verdad. Si hoy en día a mí se me aloca la cabeza y te vengo a decir que existen 24 cielos, créame, lo he escuchado, 24 cielos y 7 infiernos, tú tienes obligación de checar si lo que yo te estoy diciendo es verdad o si lo que hice fue leer el libro de la Divina Comedia. Porque hay muchos que sacan doctrina de otros libros. Entonces, quien tiene conocimiento tiene poder. Y tristemente la iglesia cayó en el hecho de que como no había forma, porque no todos sabían latín, y ya habían distintos reinos, pero pues, de hecho, mi mamá me cuenta, mi mamá no es muy grande, bueno sí, ya está medio grande. Mi mamá me cuenta que aún ella cuando estaba chica, aún aquí se daban misas. Bueno, la iglesia católica daba misas en latín. O sea, lo agarraban y lo decían todo en latín. Lógicamente, ¿cuántos saben latín? O sea, yo lo único que pude aprender fueron las palabras que me sé, y eso por mi carrera. Yo estudié Derecho, pues me sé palabras en latín porque pues es nuestra base, ¿no? Pero si tú me dices, habla latín con alguien más, pues no tengo ni la menor idea. Y lógicamente, pues nada más iban, se sentaban, pasaban listas, se paraban y se iban. No sabían ni de lo que habían hablado. Y entonces el primer libro que se hace es la cuestión de la Biblia. Y se le empiezan a dar a la gente. Y la gente lo empieza a leer. ¿Y qué crees que empieza a pasar? ¿Cómo? Se expande el evangelio, pero empezó a pasar algo dentro de la gente. Le abrieron los ojos. La gente empezó a ver que si bien es cierto, la palabra dice que Dios le dijo a Pedro, sobre ti edificaré la iglesia,
Pero no le está diciendo que él sea el que iba a ser el sucesor. Le estaba diciendo, bueno, porque ellos empezaron a meter a otras cuestiones. Entonces empezaron a decir, no, pues el Papa no tiene divinidad. ¿En dónde viene? No, pues ¿dónde Pablo dijo que Pedro estaba por encima de todos los demás? De hecho, de hecho el primer concilio que se hace en la iglesia ni siquiera lo preside Pedro, lo preside Santiago. Entonces dices, ¿cómo? Entonces la gente empezó a poner en duda lo que ya se empezaba a decir por parte de la iglesia. Más allá de eso comienza la cuestión, esto se dio en los tiempos del Renacimiento. Empezó la cuestión del amor a las artes, de la música, de distintas situaciones. Y con ello también vino el interés de las personas que estaban estudiadas a regresar al griego y al hebreo. Cuando tú y yo, y uno de los puntos fundamentales que tenemos para los que predican, ¿cuántos quieren predicar? ¿Sí? Para los que nos llaman para predicar, es que tú la Biblia la abres y te dicen vete directamente porque hay partes escriturales que tú y yo decimos, ¿qué onda con esto, no? Te dicen vete al griego y al hebreo para que logres entender bien lo que está diciendo. Porque una palabra en griego y en hebreo te da un contexto totalmente distinto. ¿Vale? Y ellos empezaron a entrar en eso, las personas empezaron a entrar y empezó la cuestión por la literatura griega, empezaron a entrar en dudas y eso empezó a abrir la cuestión de una reforma. Empezó a ver la situación de que la ignorancia, porque tristemente había demasiada ignorancia, empezó a abrirse al hecho de vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a checar y vamos a poner en duda, porque quien estudia tiene obligación de poner en duda lo que yo te digo. Ay, hermano, pero eso está mal, no le puedes poner en duda lo que te están. ¿Quién les dijo que no? ¿Quién? No, es que en Timoteo dice que no entremos en controversia, dice que no pelees. O sea, y cuando dice no pelees es que te enojes, insultes y te vayas, pero nunca dice que no tenemos que poner defensa de nuestra fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántos les han tocado la puerta a los testigos de Jehová? ¿Sí? ¿Cuántos se han puesto a hablar con ellos? ¿No? Pues te invito a que te pongas, te invito a que le estudies y te pongas a hablar con ellos y les des el evangelio, porque ellos tienen muy transgiversado el evangelio. Ellos tienen totalmente, porque ellos según manejan la Biblia, si alguna vez, porque ¿cuántos tienen la Biblia de los testigos, no? ¿Soy el único loco? El del Nuevo Mundo. Bueno, es que yo como me robé los libros de mi papá, mi papá tiene el libro del Mormón y el libro del Nuevo Mundo. Y no, o sea, le cortaron muchas partes, le cortaron partes importantes. No viene la parte en donde dice que él da testimonio, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y 3 son uno. La parte de Juan, que la verdad yo decía cómo fue que la pudieron cambiar. ¿Te acuerdas Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos lo tienen en el principio, estaba el verbo con Dios y Dios era el principio. Creo que algo así lo tienen manejado y quitan totalmente la divinidad de Jesucristo en cuanto a eso. Entonces, si entramos a la cuestión de que no tenemos que discutir, o sea, ¿vamos a dejar a la gente en ignorancia? Ellos, o sea, el punto es no dejarlos. Tenemos que poner defensa de nuestra fe. Tenemos que enseñarles a los de allá afuera cuál es la verdad, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no de acuerdo a lo que diga yo. Uno de los que a mí me enseñaron cuando debates por cuestiones bíblicas era agarrar y decirles peléate con la Biblia, no te pelees conmigo. O sea, es lo que dice la Biblia. Yo no voy a discutir en cuanto a eso. Entonces empezó a ver esa situación y uno de los máximos exponentes dentro de la Reforma Protestante fue Martín Lutero. Oye, pero fue el único, porque apenas vi un video de la Iglesia Católica atacando a la cuestión del protestantismo y atacando la cuestión de Lutero, ¿no? Decían, pasaron 300 años y hubo un loco que se levantó y dijo, todo está mal. No, pues déjame contarte que Lutero no fue el primer protestante o el primer reformador. Lutero fue el que más auge tuvo y lo podríamos poner así, históricamente fue el que más protegieron. Por eso fue que pudo hacer todo lo que hizo, pero hubo muchísimos anteriores que murieron
por querer una reforma dentro de la iglesia. Uno de ellos fue Knox. Si mal no recuerdo, él fue el que quería que la... Fue uno de los principales, y hoy en día existe una de las denominaciones que son los luteranos. Lutero era alemán, Lutero no era del pueblo, que quede establecido, porque como lo dijo hace rato la pastora, los únicos que podían tener conocimiento de las cuestiones bíblicas eran las personas que tenían dinero o posición, por así decirlo, porque la iglesia lo manejaba todo. ¿Vale? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces, en esos términos, Lutero era una persona que estaba estudiada. Lutero era maestro en artes, era doctor en leyes. ¿Le podemos cambiar? Perdón. Y bueno, podríamos decirle que no era una persona que no estuviera estudiada. Hoy en día algunos manejan que no tienes que estudiar para poder para poder enseñar. No, discúlpenme, sí tenemos que estudiar. Sí se tiene que estudiar. Porque si no... Y Martín Lutero no era una persona que no. Martín Lutero, de hecho, quería ser abogado, o bueno, su padre esperaba que fuera abogado, pero en una tormenta le cayó un rayo y él le dijo que si... Le dijo a Dios, o le prometió a Dios, que si salía de esa tormenta y de esa situación, él se iba a volver monje. Y se volvió monje, porque salió de ahí. Se metió al convento de los agustinos. Él era de los que, de aquí de esta parte, estaban pelones y todo esto alrededor. Esos son los agustinos, porque habían diferentes tipos de cuestiones. Y él era maestro en teología. El 21 de octubre de 1502, él lo vuelven maestro de Biblia, y él hace un viaje al Vaticano. Él, de hecho, de acuerdo a la biografía, era muy espiritual. Él empezó a meterse mucho a eso. Y se va y viaja al Vaticano, y cuando ve al Vaticano, él en su idea es como si hoy en día tú me dijeras, como muchos tienen, y no estoy en contra, pero muchos dicen, yo quiero ir a Jerusalén. Yo quiero ir a Jerusalén. Pero llegas a Jerusalén y te das cuenta que todo está totalmente mal. Eso le pasó a Lutero. Llegó y empezó a ver que vendían reliquias, que vendían indulgencias, que vendían cosas que estaban totalmente fuera de las doctrinas teológicas establecidas. Y Lutero regresa totalmente defraudado, y lo primero que hace es ponerse a escribir y empieza a enseñar acerca de la justificación. ¿Cuántos conocen la doctrina de la justificación? ¿Sí? ¿Cuántos la conocen? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuál es la base de la doctrina de la justificación? La fe. Él empieza a hablar que la salvación viene por fe, que no viene por Jesucristo y la fe en Jesucristo, que las obras no salvan, sino te salva tu fe, y que tú y yo somos justificados por la gracia y por la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vale? Usted y yo fuimos justificados porque creemos que un día oramos, y cada día que oramos le pedimos que nos limpie de nuestro pecado. ¿Estás conmigo? Y Dios justifica eso. Y entonces él empieza a hablar acerca de esa doctrina de la justificación basada en dos libros, en Romanos y en Gálatas. Gálatas se tiene como el libro de la libertad. ¿Alguien ha leído Gálatas completo? De hecho, Gálatas literalmente Pablo se la avienta y les dice, no se vuelvan judíos. Así literal le dice, no se vuelvan judíos, somos cristianos, somos libres, ya no regresen al judaísmo, porque hoy en día también está la doctrina de los judaizantes. Y son hermanos que yo quiero mucho, en verdad. Yo tengo muy buenos amigos que son judaizantes, pero pues chocamos mucho en algunas situaciones de doctrina, porque ellos dicen, no, es que ya no hables de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ya no, porque esos son nombres romanos. Ahora utiliza los meses que dice la Biblia. Y no estamos en el año 2025, estamos en el 5000 y tantos. Y hay que regresar a las cuestiones de los sacrificios. Yo la verdad no me gustaría regresar a la cuestión de los sacrificios, ni pobrecitas ovejas. Pero ellos manejan eso. Y la carta de Gálatas sí establece, no te regreses a eso, es la carta de la libertad. Y Romanos, la carta de la justificación, totalmente.
Entonces tenemos que ver que él empezó a predicar acerca de esas situaciones y empezó a ver un despertar y le trajo un conflicto totalmente ¿con quién? Con la Iglesia Católica. Entre ellos, en ese tiempo existían los emperadores y los emperadores tenían el derecho de poderte mandar a matar. Y él se aventó contra 2 emperadores. Entre ellos fue con Carlos V, sí, el del chocolate. De hecho, por eso el Carlos V es por el chocolate. A él le gustaba muchísimo el chocolate y el emperador Carlos V estuvo durante el tiempo de Lutero y de hecho persiguió a Lutero. Porque en ese tiempo cualquier hereje tenía que morir. Cualquier hereje, y se le denominó herejes. De hecho, a mí me tocó ir a una misión allá por Oaxaca y aún nos tienen denominados a nosotros que no somos parte del catolicismo como herejes. Nos dicen, es que aquí no aceptamos herejías, y yo dije, nos van a matar. Pero gracias a Dios no. Pero sí nos tienen denominados como herejes, porque estamos fuera de lo que según dice la Iglesia Católica. Y entonces él fue perseguido al grado de que una de los discursos que a mí me encanta de Lutero lo hace frente al emperador y al papa. En ese tiempo fue en las épocas del Papa León X. Permítame tantito. Y me encanta mucho su discurso que él se avienta, en el cual termina literalmente diciendo: no me voy a retractar, porque le pedían que se retractara, te lo voy a parafrasear. Dice, no me voy a retractar de lo que yo he dicho y que Dios me ayude. Fue lo que dijo. Gracias a Dios fue salvado milagrosamente. Muchos manejamos o creemos eso, que fue salvado milagrosamente por esa situación. Pero Lutero fue esa persona y fue el que más auge tuvo. El 31 de octubre de 1517, él agarra y clava 95 tesis. Llega y clava en una puerta de roble de la iglesia de Wittenberg. Le agarra y clava 95 tesis o declaraciones, porque muchos dicen, no es una tesis, eran libros grandotes. Fueron declaraciones, que lo que más atacaron, por favor si podemos pasar al siguiente, que lo que más atacaron fue la venta de las indulgencias, la autoridad del Papa y la autoridad de los sacerdotes. Fueron uno de los puntos, y con ello comienza la cuestión de la Reforma Protestante, estableciendo algo que conocemos nosotros como cristianos como las 5 solas. Cuando hablamos de las 5 solas no son hermanas solitarias, no. Hablamos de 5 declaraciones que se manejan solas porque dice solo, o sea, por eso. Y les llamamos las 5 solas, ¿vale? ¿Alguien las conoce? ¿Las ha escuchado alguna vez? ¿Solo qué? ¿Fide? ¿Solo fe? ¿Solo Cristo? ¿Solo Escritura? Y solo a Dios la gloria, amén. Son 5 que se establecen dentro de esta reforma, junto con 95 tesis que se aventó atacando al Papa. De hecho, él escribió 3 libros que le pegaban. Si tú alguna vez tienes la oportunidad de leer alguno de los libros de Lutero, no te asustes. Lutero era muy agresivo en su forma en la que ataca al Papa, al grado de que lo insultaba. Sí lo insultaba al Papa. Porque sí le dice, tú no eres el vicario de Cristo, tú eres un mentiroso, tú eres esto. Y establece dentro de esos 5 solas. La primera sola la vamos a conocer como sola escritura. Está en latín, pero significa solo la escritura. ¿Qué quiere decir solo la escritura? Bueno, que solamente la Biblia es la máxima autoridad. Y fuera de ella no existe revelación ni acción alguna que rija la vida del cristiano. ¿Qué estamos hablando con eso? Mi hermano, no podemos manejarnos por experiencias. No es que yo cuando fui al evento y me tocó el Espíritu. Qué bueno, Dios te bendiga. Perfecto, yo también, a mí me pasó. Pero yo no puedo establecerle a toda la iglesia, Pastor Rubén, usted tiene que ir al evento, ser tocado, caer 3 veces y Dios lo va a cambiar. No, porque él puede vivirlo de otra forma totalmente distinta. No puedo basar mi doctrina en mis experiencias. No puedo agarrar y decir que porque yo obtuve primero el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí son bautizados en el Espíritu? Amén. Yo no puedo agarrar y decir porque yo fui bautizado en el Espíritu y después bajé a las aguas, todos tienen que ser bautizados primero en el Espíritu y después bajar las aguas. No, la Biblia no dice eso. La Biblia de hecho ni pone un orden en cuanto a eso.
Pero sí dice que tenemos que ser bautizados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, lo que establece esto y Lutero agarró y dijo fue: solamente la escritura es la base doctrinal de todo lo que establezcamos. Y eso tiene que ser un principio de nosotros. La Biblia, lo que esté fuera de la Biblia, yo no le hago caso. Fin. Oye, es que los santos, no, los santos están aquí. Los santos los recordamos, pero no los adoramos, ¿vale? Y tenemos esa situación. Después de esto vino también otra sola que se llama sola fide o solo fe. Y ahí entramos en la cuestión de que hablamos de que solamente la salvación puede ser recibida por fe, excluyendo totalmente las obras. ¿Cuántos han leído Isaías? Isaías se avienta, bueno, no Isaías, el Espíritu Santo por medio de Isaías nos dice que toda obra del hombre son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Eso quiere decir que lo que tú mejor has hecho, oye mi hermano, ustedes cantan hermoso, usted predica hermoso, usted enseña hermoso, ¿sí que crees? Ante los ojos de Dios es un trapo de inmundicia. Y eso está fuertísimo, porque tú te esfuerzas y dices, y es un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Pero por fe, Dios lo ve con amor y como un sacrificio grato. Es por medio de la fe que somos justificados, no por las obras. Por medio de la fe somos salvos, no por las obras. Está más fácil, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? La cuestión es tener fe. Eso no quiere decir que no hagamos obras, no, sí, pero no te salvan las obras. ¿Estás conmigo? ¿Sí? De ahí tenemos también sola gracia o sola gratia. Sola gracia. ¿Qué quiere decir? Que solamente por gracia podemos ser salvos. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien sabe qué es la gracia? Un favor inmerecido. En otras palabras, un regalo que no merecíamos. Entonces, es un regalo que Dios me dio a mí y que yo no merecía. Y lo que se estableció dentro de la reforma fue que solamente por gracia podíamos ser salvos. No porque me llevo bien con el pastor, no porque me llevo bien con el papa, no porque me llevo bien con X persona. Solamente por gracia. Es un regalo inmerecido, que no lo merecíamos, ¿vale? Y de ahí tenemos también solo Christus o solo Cristo, que quiere decir solamente por Cristo es la salvación. Oye mi hermano, pero yo me llevo muy bien con el sacerdote, con el pastor, con X persona. Eso no te salva, discúlpame. Yo me llevo muy bien con el de alabanza. Eso no te salva. Solamente, y bendito sea su nombre, solamente por Cristo somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? El que murió en la cruz, ¿quién fue? La sangre que se fue derramada fue por Cristo. Y entonces tenemos también ahí que establece que nada más existe un mediador. O sea, porque ellos decían, no, es que si tú vas con los santos, ellos median entre tú y Dios. No, solamente hay un mediador. ¿Qué dice Timoteo? Entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Salvador. Es el único que dice, ¿vale? Entonces tenemos solamente Cristo y tenemos, ese está un poquito más largo, soli Deus gloria, o solamente a Dios la gloria. ¿Por qué? Eso estableció que yo no tengo que adorar a otras personas, nada más a Dios. Nada más a Dios. Recordamos a los mártires, recordamos a los santos, recordamos que existieron 12 discípulos, recordamos que hubo muchísimas personas que murieron, pero es como si hoy nos pusiéramos a querer darle gracias a Lutero por la reforma. No. O como si el día de mañana, porque a excepción que Cristo venga, el día fallezca cualquier persona o fallezca aquí y digamos, no, guarda el traje del pastor, guarden esto, guarden aquello, porque hay que darle gracias porque fundaron la iglesia. No, solamente a Dios la gloria. Esas 5 solas establecieron la doctrina de todo protestante, de todo cristiano, de toda persona que quiere agradar a Dios. Esas 5 solas. ¿Te acuerdas cuáles son? Otra vez vamos a repetirlo rápido. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Cuando tú tienes establecidas esas, mi hermano, tú estás del otro lado, porque no te vas a salir. Eres cristiano, exactamente. No te vas a salir de la doctrina, porque vas a poderte dar cuenta cuando viene. Esta reforma fue sumamente importante porque hoy en día tenemos aplicaciones. Las 5 solas son es el pilar doctrinal de la iglesia de Jesucristo. ¿Estás conmigo?
Y no solamente eso, sino también nos enseñó que no podemos, tenemos que ponerle cero a la ignorancia. Mi hermano, tenemos que estudiar. Discúlpenme, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiar. Porque el día de mañana viene un satánico que se sabe en la Biblia. Los satánicos se saben la Biblia. Y te mueven todo. Y al rato tú estás haciendo lo mismo que ellos. Y eso es peligroso, muy peligroso. De ahí también debemos de saber y estar atentos para poder en cualquier momento discernir qué viene del hombre y qué viene de Dios. Esto es sumamente importante. Entonces, y también la necesidad que tiene el cristiano de conocer a profundidad la palabra. Ustedes quieren enseñar, no nada más los que quieren enseñar tienen obligación de tener que saberlo. Como iglesia tenemos obligación de conocer a profundidad lo que Dios nos está hablando. Para poner en duda. La reforma protestante fue sumamente importante para nosotros. Hoy en día tú y yo somos partes o somos hijos de la reforma protestante. Y con esto termino. La reforma el 31 de octubre, allá afuera celebran Halloween, o Día de Muertos, lo que tú quieras llamarle. Nosotros conmemoramos que ese día comenzó la reforma y por la cual podemos hoy venir y estar aquí como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante que lo tengamos y que aprendamos todo lo que debe de ser la cuestión de la reforma. Que Dios les bendiga, muchas gracias y los dejo con el pastor.